Shalom a todos desde la santa ciudad de Jerusalén. ¿Cómo están todos? Sonriendo. Si no, para eso tenemos un chiste. Vamos a empezar con un chiste. Un hombre, después de un día de trabajo, cansado, está acercando a su casa. Y ve la casa oscura, completamente oscura. No hay luz. Bueno, se acerca, abre la puerta, silencio. Y ve que toda la casa está llena de velas. Velas por todos lados, tan lindo. Entra a su dormitorio, todo velas. ¡Qué romántico! Mi amor, ¿dónde estás? No le contesta. Mi amor, qué sorpresa. ¿Qué estamos festejando? Pronto aparece su esposa y le dice, ¿qué estamos festejando? ¿Que otra vez te olvidaste de pagar la cuenta de la luz? Entonces, una fiesta, como Hanukkah, fiesta de las luces. Hay que tener cuidado con la esposa y las cuentas de luz, de agua. Hay que tener cuidado. Y justamente vamos a basar nuestra clase, nuestra charla, sobre este chiste. ¿Qué le pasó a nuestro amigo cuando llegó a su casa? Empezó a pensar. Pensamientos. Puede ser que tengo cumpleaños, me olvidé. Puede ser que ganamos la lotería. Puede ser que algo está pasando. Aniversario, ese es un problema. Si se olvidó de su aniversario, está... Pero empezó a pensar. Si vamos a darnos cuenta, vamos a pensar un poco, meditar, reflexionar, vamos a ver que todo el día, 24 horas por día, incluso cuando estamos durmiendo, estamos pensando. Cuando dormimos, se convierte en sueños. Cuando estamos despiertos, pensamientos. Es algo increíble. Si alguien va a tratar de vaciar su cerebro, su cabeza, de pensamientos, ni un segundo, es muy difícil. Se va a dar cuenta que está pensando, bueno, ahora no estoy pensando, pero esto es un pensamiento. Es muy difícil estar sin pensamientos. Entonces, bueno, ¿y qué hay? ¿Es malo tener pensamientos? ¿Es bueno? Seguida vamos a ver lo que nos dice la Torah, lo que nos dicen los tzadikim sobre este tema de los pensamientos, y vamos a descubrir cosas muy, muy interesantes. Pero antes, quiero mencionar algo. Bereshit, en el principio, libro de Génesis, empieza con la palabra Bereshit. Bereshit lo traducimos como en el principio. ¿Cómo se escribe Bereshit? Las primeras letras de Bereshit forman la palabra Berosh. Berosh es dentro de la cabeza. Los pensamientos y lo que tenemos dentro de la cabeza es el principio de todo. Eso hay que saber. Toda la esencia del hombre empieza según lo que tiene en su cabeza. De hecho, vamos a ver cómo de hecho los pensamientos del hombre son lo que los definen. El hombre es lo que tiene aquí adentro. El ser humano, ¿qué es? Depende de lo que tiene aquí adentro. Vamos a enseguida a entenderlo. Entonces la Torah nos dice Bereshit. En la cabeza de las cosas. Eso es el significado de Bereshit. Decimos en español en el principio, pero Bereshit llega de la palabra Rosh, cabeza. En el principio de todo, en la cabeza de la creación, el Creador creó el cielo, la tierra, etc. Algo muy interesante con la palabra Bereshit. Bereshit. B es en. Reshit es principio. Bereshit, en el principio. Pero nos dicen los sabios, ya sabemos que la Torah, de hecho, es tan amplia. Se puede encontrar, puedes estudiar 120 años Torah y siempre encontrar nuevas cosas, nuevas enseñanzas. Es infinito, es algo increíble. Entonces, nos dicen los sabios que Bereshit, en el principio, se puede entenderlo de otra forma. Y hay otra gran enseñanza. Bereshit es también Bishvil Reshit. ¿Qué es Bishvil? Para el Reshit. Para el principio fue creado el universo. Nos dicen los sabios, ¿saben qué es el principio de todo? ¿Para qué fue creado todo este universo? Para la Torah. Para la Torah. ¿Qué es la Torah? La gente le llama Biblia. Pero la Torah, Pentateuco. Y luego tenemos la Torah escrita,
y también la Torah oral. La Torah es de hecho el programa de todo este universo. Está escrito en la Torah todos los secretos de la creación, todo lo que tenemos que lograr y alcanzar en la vida. Cada cosa que buscas, cada consejo, cada mensaje se encuentra en la Torah. Solamente hay que saber cómo aprenderla. ¿Y con quién? Como siempre hablamos. Con un verdadero rabino y maestro conocido. Bueno, entonces los sabios nos dicen, Bereshit no solo es en el principio, sino por el principio, para el principio. Toda la creación todo fue creado para poder cumplir la Torah. Así nos dicen los sabios. Así dice Rashi también, que la Torah se llama el principio de todo. Y bueno, el Rav Arush enseñó algo muy interesante. Sabemos que la Torah fue entregada en el Sinai, en el monte Sinai, ¿verdad? Con Moisés. Años después de la creación del universo, después del diluvio, muchos años más tarde, muchas generaciones más tarde. Pero nos dice el Rav Arush, en nombre del Midrash, que de hecho el Creador, Hashem, quería entregar su Torah, ese libro de vida, las enseñanzas de la vida, quería entregarlo, la Torah, entregarla a toda la humanidad. A toda la humanidad. ¿Y a través de quién? A través del primer ser humano, de Adán. El Creador quería dar la Torah a través de Adán, y de verdad, Adam Arishon, el primer ser humano, fue la obra del Creador. Los sabios dicen, la obra de sus manos, supuestamente. Sabemos que el Creador no tiene imagen, pero supuestamente la obra de sus manos, el primer ser humano. Todos los demás seres humanos nacieron del primer ser humano, pero el ser humano, Adán, el primer ser humano, fue creado supuestamente con las manos del Creador, desde la tierra. Entonces el Creador quería dar la Torah a través de él. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. Está escrito en el libro de Génesis así: que el Creador le ordenó a Adán, dice así, miren, es en el segundo capítulo, versículo 15. Tomó el Eterno, Dios, al hombre y lo colocó en el jardín del Edén. ¿Sí? ¿Para qué? Para trabajarlo y cuidarlo. Leovda o le shomra, para trabajarlo y cuidarlo. Cuidar el jardín. ¿Qué tenía que cuidar exactamente? Los árboles, las flores. ¿Y cuidar de quién? ¿Ladrones? No se entiende, como si fuera... Entonces los sabios nos enseñan, nos explican que lo que está escrito, trabajar y servir y cuidar, trabajar significa servir. Es trabajar, hacer un trabajo espiritual a la luz de la Torah. Cuidar es cuidar los preceptos de la Torah, porque toda la esencia del jardín del Edén fue una esencia espiritual, donde la luz de la Torah reinaba ahí. Entonces, de hecho, era un mundo de Torah, era un mundo perfecto, sin mal, solo bien. Entonces, de hecho, ¿qué cuidar? Cuidar los preceptos. Servir al Creador, eso significa trabajar. Cumplir con la Torah para obtener un nivel espiritual cada vez más elevado y más elevado y más elevado. Aunque era un mundo de perfección, pero un mundo infinito puede siempre crecer y subir más y más. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? El primer ser humano, con la ayuda de su esposa, eso a los hombres les gusta. Siempre hay que culpar. Ahora ya tenemos. Fue su culpa. Ya desde el primer día de la creación. Fue ella. Entonces, por supuesto que no. Si han leído el libro En el Jardín de la Paz, ya saben que lo que la esposa hace depende de lo que su esposo, qué tipo de luz le transmite a ella. Son una unidad. No hay a quien culpar. No culpamos, ni a nosotros mismos culpamos. Un hombre de fe, de emuná, no culpa no a los demás ni a sí mismo. Él toma responsabilidad sobre sus acciones, aprende y trata de mejorar la vez que viene. De cualquier manera,
Pecó. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? Se hizo una mezcla de bien y del mal. Así nos explican los tzadikim, los justos. Se hizo una mezcla y ya no existía un bien absoluto. Ya no existía más. Y entonces todo el mundo espiritual perfecto del jardín del Edén bajó de nivel y es el mundo material que conocemos hoy en día, en que vivimos. Un mundo en que solamente prender las noticias, ya ves que supuestamente no existe el bien, así parece. Entonces se mezcló el bien con el mal y también Adán mismo fue lastimado de esta mezcla y entró en él también el mal y de las generaciones que salieron de él también ya eran generaciones mezcladas de bien y mal y por lo tanto la Torah ya no podía ser recibida por toda la humanidad. Si conocen nuestra charla, el video, judío o no judío, ahí explicamos eso. Hablamos de eso, de todo lo que pasó. Entonces ya la Torah no es para toda la humanidad. El Creador esperaba que llegue alguien que sea completamente bueno, que no tenga esa mezcla de bien y el mal. Y llegó, nació en Egipto, se llamaba Moshe, Moisés. Y como está escrito, y cuando abrieron el arca y lo vieron, está escrito que vieron que era todo bueno. Así dice el versículo. Abrieron y salió luz. Aquí hay algo que es todo bueno. Llegó con una pureza que el mal no se mezcló en él. Y entonces, el Creador esperó. Dijo, bueno, ahora yo tengo que entregar. El Creador decidió entregar la Torah, su palabra, sus enseñanzas. ¿Pero a quién? Un rey necesita tener un pueblo. Y el rey decidió y eligió el pueblo de Israel. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero también el pueblo de Israel estaba mezclado de bien y mal. Entonces no se puede entregar esta Torah ya. Se puede. Estaban como toda la humanidad. ¿Qué se hace? Ahí llegó los duros años de la esclavitud en Egipto. Es increíble. La gente piensa, gente que no está conectada con el conocimiento de la emuná, y cuando pasa algo duro o algo amargo, entonces esa es la definición de algo malo. Lo que no tiene un buen sabor, lo que me molesta, lo que es incómodo, es malo. Y lo que es cómodo, dulce, lindo, es bueno. Pero no es una verdadera definición esa. Muy falsa definición. La definición correcta de algo bueno es algo que te lleva hacia tu finalidad, hacia tu meta. Y algo malo es algo que te aleja de tu finalidad, de tu objetivo. Esa es la definición correcta. Entonces el pueblo de Israel estaba mezclado. Entonces, ¿qué pasó? La esclavitud en Egipto. Ahí tenían que romper, de hecho, todas sus malas cualidades. Todo el mal que había dentro de ellos empezó a salir afuera. Empezó a salir. Y cuando llegó Moisés, enviado por el Creador, tenían que ir por el desierto y 49 días más limpiarse cada vez de un cierto nivel de impureza. Los sabios los llaman 49 puertas de tum'ah, de impureza. Los portones de la impureza. Cada día salieron de un portón de impureza, de una puerta de impureza, y entraron en una puerta de santidad, de pureza espiritual. Y entonces se limpiaron del mal y podían recibir la Torah por ese hombre que era ya preparado para esa misión por Moisés. Y de hecho nos dicen los sabios que el pueblo de Israel llegó a tal nivel espiritual que el castigo de la muerte, que cada ser humano debe morir. ¿Cuándo empezó todo eso? El que se da cuenta, se acuerda. Justamente aquí en Génesis. Ese fue el pecado, ese fue el castigo por el pecado que pasó, de lo que hizo Adán y su esposa.
ellos fueron castigados con la muerte. Llegó la muerte al mundo, desde que pecaron. Y entonces el pueblo judío llegó a tal nivel espiritual, llegó a una limpieza espiritual, una pureza espiritual, que de hecho ya no tenían que morir. No tenían que morirse ya. Estaban completamente limpios, y no había razón para ser castigados. Y bueno, pero ¿qué pasó hasta ese momento? ¿Qué pasó hasta ese momento de recibir la Torá? Entonces había ciertos individuos, gente que recibió el conocimiento de la Torá y lo pasaba de un padre a su hijo, o un maestro a su discípulo. Es decir, que antes de la entrega de la Torá, existía el conocimiento de la Torá. Hay una lista, tenemos una lista. ¿Quiénes fueron? El primer ser humano conocía la Torá, la recibió, pero no la podía transmitir más al mundo, porque el mundo ya no podía, ya estaba mezclado de bien y mal. Él la enseñó a Shet, y Shet la enseñó a Enoch, y luego Hanoch lo enseñó a Noach. Después pasó el diluvio, y Hanoch lo enseñó la Torá que recibió a Shem, su hijo Shem. Y Shem formó una yeshiva, una casa de estudio. Y ahí aprendieron Abraham, Isaac y Jacob. Aprendieron y recibieron toda la Torá antes que fue recibida en el monte Sinai. Pero tampoco no podían cumplir con todo. Todavía no podían cumplir con todo. Y bueno, el Sagrado Libro del Zohar pregunta, si es así, que la Torá existía antes de su entrega en el monte Sinai, ¿por qué la humanidad, por qué todos los seres humanos tenían solo que cumplir los siete preceptos universales, los 7 leyes de Noach? ¿Por qué no tenían que cumplir con toda la Torá? Entonces, de hecho, ya lo hemos explicado. La humanidad no estaba lista para eso. Ya no se podía entregar la Torá entera a toda la humanidad. Solamente a un pequeño grupo, que luego va a ser conocido como el pueblo de Israel, que llegaron a esa limpieza y pureza, que ellos van a recibir la Torá y luego tienen que iluminar su luz al mundo entero. Pero los justos de las naciones, los gentiles justos, tenían y hasta hoy tienen que seguir cumpliendo con los 7 preceptos universales. Y entonces son llamados Noahidas, Bnei Noach, los hijos de Noé. Y son justos y tienen su mundo venidero y están cumpliendo con su misión. Pero si hay un no judío que trata de hacerse pasar por judío y trata de disfrazarse por judío, no le va a ayudar. No está haciendo su misión. El mundo cambió. Y como dije en esa charla, ser judío es mejor que no judío. No, cada uno tiene su misión. Es como preguntarme, ¿qué es mejor? ¿Un coche o un avión? Cada uno tiene otra misión, otra función. ¿Qué es mejor, una vaca o no sé, o un gato? Son 2 cosas distintas. Cada uno tiene su misión. El que cumple con su misión es el que llega a su perfección. El que trata de imitar o copiar al otro se está perdiendo todo su objetivo y de verdad, después de 120 años va a llegar al mundo venidero y van a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste ahí? No, traté de cumplir los mitzvot de los judíos, pero no fuiste judío. Pero hice, pero no importa. Tú no fuiste ordenado. Tú no tenías que hacerlo. Era una pérdida de tiempo. Tenías que cumplir 7 preceptos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué va a decir? Hoy en día hay mucha mezcla del bien y el mal, por eso hay que aprender. Bueno, vamos a seguir adelante. Este no es nuestro tema. Lo que les quiero explicar con este punto de vista, con este conocimiento, muchas novedades. Estoy seguro que mucha gente no conoce lo que estamos hablando ahora. Pero el punto más importante que queremos sacar de aquí, que toda la creación depende y dependía siempre de la Torá. La Torá es el motor de este mundo. Es lo que da vida a este mundo y a todos nosotros. El pueblo judío está encargado de cumplir la Torá, de estudiar la Torá y luego con la luz de la Torá iluminar el mundo.
a los no judíos, y ellos se transforman en noágidas y también siguen transmitiendo esta luz. Pero esto es lo más importante. Y esta es una introducción a nuestro tema. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? Rabbi Nachman de Breslev nos enseña, ¿sabes lo que es el hombre? ¿Qué es el hombre? Lo que tiene dentro de la caja. La caja fuerte, a veces no muy fuerte, depende si puede penetrar ahí muchas cosas o solamente se cuida lo que penetra, lo que no. El hombre es sus pensamientos. Lo que tú piensas, eso es lo que te define, eso es lo que demuestra quién eres. Si tienes malos pensamientos, eres una mala persona. ¿Por qué? Porque actúas mal. Vamos a ver, es muy difícil. Una persona que tiene malos pensamientos, es muy difícil poder actuar. Porque va a llegar un segundo en que todo va a explotar. Todo va a salir afuera. Vemos todo tipo de criminales que pueden estar sentados en la cárcel 20, 30 años. Nadie trabajó con ellos. Nadie les ayudó a cambiar su punto de vista. Nadie les ayudó a quitar esos malos pensamientos que tienen, esos apetitos que tienen y meter adentro buenos pensamientos, un buen conocimiento. ¿Y qué pasa? Después de 30 años en la cárcel, sale y después de una semana, un mes, ya hace otra cosa más. De pronto, 30 años más adentro. Vamos. ¿Qué pasó? Estaba pudriendo ahí adentro, ¿ya saliste? No, porque lo que tiene en la caja es lo que después él actúa según eso. Los sabios nos dicen que el alma tiene 3 vestimentas. ¿Sí? 3 trajes. El primero y el más elevado, más importante, es machshava, pensamiento. Después es el habla, la palabra. Y después es la acción. Y uno está conectado con el otro. Lo que tú piensas, va a llegar un momento en que lo vas a hablar. Y después de hablar también vas a actuar. Entonces todo depende de lo que está pasando aquí. Como la computadora. La computadora no puedes hacer nada que no fue insertado dentro de ella. Lo que pusiste ahí adentro, el programa, el software, lo que sea, eso es lo que ella va a hacer. El ser humano es muy parecido en este sentido. Lo que él mete ahí adentro es lo que va a salir afuera. ¿No entiendes por qué te peleas con tu esposa todo el tiempo? Tienes que reflexionar. ¿Qué está metiendo en mi caja cada día? ¿Qué estás viendo ahí por internet o en la calle? ¿Qué estás metiendo en tu cabeza? Que después empiezan las comparaciones en la cabeza y todo tipo de ideas y los dos después tienen que venir al rabino a hablar de todo tipo de divorcio o no sé qué. Necesitan ayuda. ¿Por qué? Entonces ahora vamos a aprender cómo podemos programar esta caja. Y de hecho cambiar nuestras vidas completamente. Vamos a ver juntos. Vamos a ver. Dijimos, como una computadora, hay que insertar datos, introducir la información correcta para tener el resultado correcto. Entonces, dice Rabbi Nachman así, ¿sabes qué es tener buenas cualidades? Depende de tener buenos pensamientos. ¿Sabes cómo puedes tener una buena actitud? Con buenos pensamientos. ¿Sabes qué es? ¿De dónde llegan tus apetitos mundanos? Que no puedes controlarte por malos pensamientos. Todo depende del pensamiento. De ahí empieza todo. Todo empieza del pensamiento. Pensamiento en hebreo es machshava. Es muy interesante porque, ¿sabes cómo se dice una computadora en hebreo? Machshev. Machshev, como una computadora, llega de machshava, pensamiento. Exactamente lo vemos. Porque, otra vez, lo que tienes aquí adentro es lo que va a salir. Otra cosa muy interesante, machshava, pensamiento en hebreo, llega de la palabra hashivut, importancia. Machshava es lo más importante que hay en la vida. Miren lo que dice Rabbi Nachman de Breslev. Dice así. El pensamiento, la machshava, es algo muy elevado. Si Rabbi Nachman dice muy, entonces no es un error. Dijo 2 veces muy, es decir, lo máximo.
y está más allá de todas las cosas importantes y elevadas que tiene el hombre. Más que su vista, más de su poder de escuchar. El pensamiento es más alto y más elevado que todas las otras cosas. Y puede lograr con ella a elevarse más y más. Y por lo tanto hay que cuidarla mucho. Hay que cuidarlo mucho el pensamiento, la machshava. Entonces, sí, así nos dice. Enseguida vamos a ver otras cosas más. Así nos enseña Rabbi Nachman en Likutei Moharan. Entonces, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué un padre le pega a sus hijos? ¿Por qué les grita? ¿Por qué todo el tiempo con reproches y críticas? Porque su computadora, sí, la información que fue introducida ahí fue una información que no es correcta. Mala información. Y entonces, sus acciones son igual. ¿Qué tiene que hacer una persona como esa? La gente lo llama, sí, lavar el cerebro. Pero hay que saber que una persona que decide cambiar y se da cuenta que su vida va mal, que las cosas no salen bien, que todo el tiempo hay peleas, hay falta de comunicación, tiene que saber que hay que parar, hay que pausar, hay que decir, ¿qué está pasando aquí? Hay que hacer un cambio. Y muchas veces el cambio es de hecho lavar el cerebro, sacar toda la suciedad que hay adentro, quitar toda la suciedad que hay adentro y hacer penetrar una información pura y buena. Entonces, vamos a seguir un paso más. Si dijimos que los pensamientos determinan, influyen en el comportamiento del ser humano, Rabbi Nachman de Breslev nos dice en Likutei Moharan, su gran obra, otra cosa más. Y esto nos puede ayudar mucho en nuestras vidas. Nos dice así, ¿sabes qué es Yetzer Tov? ¿Qué es la buena inclinación? El instinto del bien hacia el bien. ¿Sabes lo que es? Buenos pensamientos. ¿Sabes qué es Yetzer Hara? El instinto del mal, la mala inclinación, malos pensamientos. Bueno, ¿qué? No. Aquí hay una enseñanza que podemos hablar 1000 años por lo menos. ¿Qué significa? Cada vez que estás pensando algo negativo en tu cabeza, tienes que saber que llega del lado del mal. Es una mentira. Si escuchas un pensamiento en tu cabeza que dice, ya no tienes esperanza, está todo perdido, nada va a cambiar, todo va a empeorar, es una mentira. Porque la regla que nos dice Rabbi Nachman nos enseña que cuando piensas algo bueno, llega del lado del bien. Y si piensas algo negativo, algo malo, llega del lado del mal. Espero que comprendan lo que estoy diciendo, porque esto puede cambiar todo. Todo el día, una persona que se conoce un poco se va a dar cuenta que todo el día va con pensamientos, va asustada, y con miedo, y preocupaciones. ¿Y si me van a echar de trabajo? ¿Y si mi esposa, no sé, le va a pasar algo? ¿Y si no me van a recibir en ese lugar? Y todo el día, ¿y para qué? Pensando esto te va a ayudar, te les pregunto, ¿esto te va a ayudar? ¿Va a cambiar algo? La verdad que sí, va a cambiar. Pero va a cambiar todo para mal. ¿Saben por qué? Porque es una regla espiritual. El gran justo, Rabbi Israel Baal Shem Tov, el bisabuelo de Rabbi Nachman de Breslev, uno de los más grandes tzadikim, justos, desde la creación del mundo. Rabbi Israel Baal Shem Tov nos dio una regla. Tachshov tov yeh tov. Piensa bien y saldrá bien. Y será bien, todo irá bien. Si piensas bien, de una forma positiva, las cosas van a salir bien. Pero hay que entender esto otra cosa más. Si piensas mal, esta es la conclusión. Si piensas mal, va a salir mal. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Te voy a explicar? Hemos dicho otra vez que una de las vestimentas del alma, de la esencia del hombre, son sus pensamientos. La gente piensa en que un pensamiento es algo así
no sé, como una nube, es algo que no se puede definir, no se puede tocar, no es algo tangible, no es nada real, verdadero, pero no es así, no es así. Nos dicen los sabios, escuchen bien, Hirurear habrá pensamientos sobre hacer una cosa mala, sobre pecar. Alguien piensa, me gustaría hacer una cosa que no hay que hacer. Kashim me averatzma. Los pensamientos de hacer el mal son incluso más fuerza. Y de hecho son peores que el hecho mismo. El pensamiento es peor que el hecho de la acción. ¿Cómo puede ser? Un hombre va y no sé qué, le roba a alguien. Y hay un hombre en su casa que piensa, me gustaría robar en el banco, voy a robar todo. Y no lo hace. ¿Quién es peor? El que lo pensó. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No se puede entender esto. A esto se necesita conocimiento para poder entender esto. ¿Cómo alguien que está, de hecho, realizando un pecado, es algo muy severo, es algo que no hay que hacer, pero que está pensando la misma cosa, es peor? ¿Por qué? Entonces nos explican los tzadikim lo siguiente. Es un poco profundo, pero todo tratamos de hablar muy simple. Dijimos que hay 3 vestimentas al alma. El más elevado es el pensamiento. El más bajo es la acción. La acción se encuentra en un lugar más bajo, es decir, que el resultado espiritual de un pecado, de una transgresión, es algo horrible. Pero en esa escalera de valores espirituales se encuentra en la primera escalera. Es decir, cuando alguien peca, hace una cosa que no tiene que hacer, de hecho, va a tener que pagar por sus acciones. Pero la influencia que tiene sobre el mundo es grande, pero no tan grande como la influencia que tiene el pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento está de hecho en un lugar más allá de este mundo. Como la gente dice, el pensamiento es algo así que no se puede captar. Tienen razón. El pensamiento es una fuerza espiritual que puede cambiar muchas cosas. Dice Rabbi Nachman de Breslev, en otro lugar, que un hombre que piensa malos pensamientos no se está dañando solo a él mismo, a sí mismo, sino el espacio entero de la creación. Esas son sus palabras. Halal Abriá, el espacio de la creación, está dañando toda la creación del mundo. Y sus pensamientos ahora van y penetran en otra gente. Y causan más malos pensamientos. Y entonces todo el mundo empieza a cambiar. De un mal pensamiento pueden salir 1000 malas acciones. De una mala acción, cada esa acción mala que hay que rectificarla. Hay que hacer teshuvah, arrepentirse y cambiar. Pero de un pensamiento tiene el poder de hacer florecer miles de malas acciones. Eso es la explicación. Un mal pensamiento, un hombre puede hacer 1000 pecados. Pero a veces un hombre que cometió un pecado, después de hacerlo, se asusta, siente remordimiento y todo, y puede rectificar, puede corregir lo que hizo. Pero el hombre que sigue pensando malos pensamientos, está dañando el mundo entero y causando que mucha gente más llegue a hacer en acción ese mismo pecado. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Rav Arush me contó algo muy interesante. Había un hombre que llegó a verlo y un hombre que tenía mucho dinero, pero cayó en la trampa de las apuestas. ¡Wow! Si ya tienes tanto dinero, úsalo, ¿no? Bueno, los usó. Usó su dinero para el mal. Empezó a apostar y de a poco se convirtió en un verdadero millonario, pero del otro lado, es decir, debía $1,000,000 a los demás. Era un millonario, pero al revés. Debía $millones. Y
de verdad, lo empezaron a perseguir. Y una vez lo agarraron y le pegaron y pasó una vida. ¿Cómo llegó a una cosa como esa? ¿Cómo un hombre puede llegar a una cosa como esa? Tiene dinero, no le falta nada, ¿y qué hace? Pues puede tener más, puede tener más. ¿Qué le faltaba? Los buenos pensamientos. Tenía una información incorrecta en su cabeza. Pensaba que a través de todo tipo de tácticas y técnicas va a poder lograr más dinero. Le faltaba el conocimiento de la Torá. Y para eso hicimos toda la introducción. Si quieres sanarte, si quieres empezar una curación espiritual, tienes que hacer llegarte a tu cabeza, tu cerebro, el conocimiento de la Torá. Eso es lo principal. Vimos que todas las generaciones, de hecho, dependían de la Torá. Entonces, ¿qué nos dice la Torá? La Torá nos enseña que el presupuesto del hombre está determinado en Rosh Hashanah, en el primer día del año hebreo. Ahí se le determina, se decide cuánto el hombre va a recibir para todo el año, cuánto va a tener todo el año. Eso es lo que se decide ahí. Y entonces, hay como un ministerio de Hacienda, de Hacienda, sí, de finanzas, ahí que decide en el cielo cuánto va a recibir todo el año. Ahora el hombre no puede ganar más de lo que le fue determinado, pero sí puede perder más. Eso depende del hombre. El hombre piensa, ¿sabes qué? Si voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ganar más dinero. No vas a ganar nada más. Lo que tienes que recibir en este año te va a llegar. Entonces me voy a ir a dormir. Puedes ir a dormir, vamos a ver. Pero tienes que saber, lo que te tiene que llegar te va a llegar. No puedes hacer un trabajo fácil. O puedes, sin respirar desde la mañana hasta la noche, corriendo de un lugar al otro. Pero vas a saber, lo que te tiene que llegar te va a llegar. Pero lo que puedes perder es mucho, mucho más. Porque eso no es determinado. Entonces la persona que se piensa, ay, yo soy vivo, yo sé cómo hacer las cosas. Entonces, ¿qué hace? Trata de engañar, trata de robar. ¿Y de quién se está robando? De ella misma. Porque no puedes recibir más. Y el Rab nos enseña que con todo lo que tiene que ver con las apuestas es así. Siempre se pierde. Siempre se pierde. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que vas a perder, de verdad. Pusiste una cantidad de dinero y perdiste, eso entendemos. Pero incluso si ganaste $2 millones, perdiste. ¿Por qué? Soy millonario. ¿Por qué perdí? Voy a explicar. Ahora te doy una información positiva para hacer penetrar en tu cabeza. Que un dinero que llega del sufrimiento de otros, del pesar de los demás que perdieron, es un dinero que no tiene verajá, no tiene bendición, y este dinero vas a maldecir el día en que lo habías recibido. ¿Escuchas bien lo que te digo? Pobre del millonario que se transformó en un millonario por apuestas. Ese es el secreto. Cada cosa puede ser una bendición o una maldición. Si tú tienes emuná e introduces en tu cabeza, en tu cerebro, esta información, y tienes los buenos pensamientos que dicen, los buenos pensamientos son la verdad. Recuerda bien, buenos pensamientos son verdad. El buen pensamiento que te dice el Creador se ocupa de tu sustento. El Creador tiene supuestamente la obligación de traerte comida, ropa, sustento. Entonces, si es así, tú no tienes que volverte loco. Tienes que trabajar, por supuesto, hacer tus cosas como una persona honesta. Una buena persona, y te va a llegar toda la bendición del mundo. Pero si decides que quieres recibir la abundancia a través de un tubo sucio, de agua sucia, engañando, apostando, pues estar seguro que no vas a ganar más de lo que tenías que recibir, sino vas a perder todo, incluso lo que ya tienes. La gente no tiene este conocimiento. La gente no sabe esto. Entonces, ¿qué pasa? Tiene malos pensamientos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿De dónde voy a llegar? ¿Dónde voy a traer dinero? ¿Qué voy a hacer? Y empieza a engañar, empieza a robar y
Vemos otra vez cómo los pensamientos infectan las acciones del hombre. Una persona que puso en su computadora estos buenos pensamientos, este conocimiento positivo, tiene otra vida. Puede vivir en el jardín del Edén ya en este mundo. Y esto es algo muy, muy importante. Entonces, vamos a seguir un poco adelante. Preparé mucha información. No se puede meter todo en una charla. Pero hay muchos puntos que me gustaría que podamos hablar de ellos. El Rav Arush dijo que ya cuando antes que había llegado al mundo de la Torá, mundo de la Emuná, como un estudiante joven, siempre decía, yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir. Ya en aquel entonces sabía, no hay que transformar los instrumentos que tienen que ayudarte en el objetivo. La gente hace del dinero el objetivo de la vida, la finalidad. Entonces sufren. Pero la persona que entiende que el dinero, el sustento, todo tiene que ayudarle a llegar a su finalidad, a su meta, puede vivir de verdad, tiene la información correcta en su cerebro. Bueno, entonces, escuchen una historia. El Rav Arush tenía que viajar. Y de pronto le golpean la puerta y llegan 3 personas. Uno, un hombre muy rico, muy rico, de Estados Unidos, que el Rav no lo conocía. Y 2 hombres que decían que son asistentes ¿de quién? De uno de los grandes rabinos de nuestra generación, el rabino Chaim Kanievsky, uno de los grandes rabinos de nuestra generación. Es muy anciano. Y me dijeron que el Rav Kanievsky lo llama, pide que venga él. A ver, el Rav tenía que ir al aeropuerto, tenía que viajar, pero si el Rav Kanievsky pide que yo llegue, hizo un esfuerzo en el camino y entró ahí al Rav Kanievsky. Y preguntó, ¿qué pasó? El Rav, Baruch Hashem, que zhut, que mérito, gracias por invitarme. ¿Qué le dijo? Este hombre rico, el Rav Kanievsky le cuenta que este hombre rico llegó a verlo, a Rav Kanievsky, y le contó, el Rav lo conocía, le contó que toda su vida había cambiado. ¿Cómo? Le contó, mira, hace unos meses yo le avisé a mi esposa, dice este rico que vivía en Estados Unidos, que me invitaron a un bar mitzvah, ¿sí? A una fiesta aquí en Israel, y tengo que viajar en 2 meses. Él estaba casado ya 10 años, y como es muy común hoy en día, 10 años de lucha libre. Todo el tiempo, pum, cosas, objetos volando en el aire, fuego, gritos. La policía llega cada miércoles para ver. Una vida normal, de pareja, muy lindo. Y le dijo a su esposa eso, dijo, de ninguna manera, no vayas a ningún lado, te va a cortar la cabeza. Uy, te hablaba muy lindo así. ¿Qué voy a hacer? No puedo ya. Si no voy a esa fiesta, voy a tener problemas, ya no puedo. Y se acordó que alguien le trajo un libro. Estaba ahí. Lo metió en un lugar. Un libro con 2 palomas sobre la tapa. Ese libro se llama En el Jardín de la Paz. Otro de los grandes éxitos de librería de nuestro querido maestro Rav Arush. Es Guía Matrimonial para el Hombre Verdadero. Así el Rav lo llama. Guía práctica para el verdadero hombre. No tengo lo que perder. Vamos a abrir donde sea. Abrió el libro y justo hablaba de ese tema. Porque hay peleas y qué pasa. Empezó a leer el libro. Y pasó un mes. Y ya le quedan pocos días antes que tiene que viajar, pero su esposa no le deja. Y su esposa le dice, quiero que viajes al evento. ¿Estás segura? ¿Qué pasó? O quién sabe lo que tiene, qué está pasando aquí. Dice, no. Lo que pasó, eso te tengo que preguntarte a ti. Porque el último mes cambiaste completamente. No eres el mismo esposo. Yo no sé quién eres tú. Pero un hombre como tú, yo estoy dispuesta a que viaje y haga sus cosas. Dice, sí, de verdad. Pero,
¿Qué hiciste?, le preguntó ella. No sé, leí un libro. Pero ¿de verdad cambié? Le dice, cambiaste completamente. Y no entendió qué pasó, que pensó que era como magia, era algo espiritual. Llegó a Rav Kanievsky, le contó eso. Rav dijo, yo quiero hablar con el Rav Arush. Y llegó el Rav Arush. Y explicó justamente esta explicación. El hombre no se dio cuenta. Pero empezó a sacar esa mala información que tenía ahí adentro, que dice, con la esposa, tienes que mostrarle quién es el hombre en la casa, ser macho, mostrar tus músculos, ella no te va a decir quién es ella, ella tiene que agradecerme por casarme con ella. Ella tiene que besar mis pies, por haberme casado con ella. Yo podría casarme con cualquier mujer, están en línea. Así mira, soy rico, soy abogado, sí, soy rubio. No, una estrella de cine. Entonces, esos pensamientos salían en su actitud, en su forma de hablarle a ella. Y tú me debes tu vida, toda tu vida. Es un regalo que estás casado conmigo. Entonces ella no lo podía soportar, no lo podía mirar. Cuando empezó a leer el libro, de a poco, sin que él se diera cuenta, empezaron a cambiar las cosas. Y empezó a hablar más suavemente. Y empezó a entender que el regalo, de hecho, ella es su regalo. Que podía ser divorciado ya 10 veces o 15 veces. Podía ya estar divorciado. Y que empezó a darse cuenta de todas las cosas que ella hace por él. Las bondades. Se empezó a dar cuenta y empezó a actuar. Y se daba cuenta cómo eso empezaba a penetrar en él. Y todo cambió en su casa. Y él vino aquí a contarle a Rav Kanievsky que él estaba conectado con él. Y luego venir y agradecer a Rav Arush. Entonces vemos, y estas historias pasan todo el tiempo. Con estos libros, en el Jardín de la Fe, con los CDs, los CDs. Hay que saber, puedes cambiar tu vida. Todo puede cambiar. No digas, no, yo soy así. La cabeza dura, yo soy así. Así yo crecí, mis padres no me enseñaron otra cosa, en la universidad siempre me decían eso, en la televisión siempre hablan. No importa. No importa. Todo depende del pensamiento. Así dice el sagrado libro del Zohar. Todo depende del pensamiento. Así dicen los tzadikim. Entonces tienen que empezar proceso de limpieza. Ustedes saben, hay gente que tienen que cambiar lo que están comiendo. Mucha carne y no sé qué. Cosas que no es buena comida para ellos. Entonces el médico, el experto les dice que necesitan un cierto tiempo de limpieza. En que no comen ciertas cosas, solo verduras, hasta que el cuerpo se limpie. Y luego de a poco van a poder volver a comer todo tipo de cosas, pero con la medida adecuada. Es igual en el mundo espiritual. Primero hay que limpiarse. Dejar de ver el mundo en esos anteojos de yo tengo la fuerza, yo tengo el poder. No, empezar a ver el mundo con lentes de emuná. Así dice Rav Arush. ¿Y cómo se hace eso? La Torah. Y el conocimiento de la Torah es la emuná. Es la fe auténtica. Reconocer que hay alguien que está en control. Reconocer que todo lo que te pasa es para tu bien. Reconocer que en cada evento, en cada acontecimiento hay un mensaje divino especialmente para ti. Esas son las 3 reglas de la emuná, de la fe auténtica. Y si empiezas a ver el mundo de esta forma, tus pensamientos empiezan a cambiar y empiezas esa limpieza. Y entonces tu vida va a cambiar. Toda tu vida va a cambiar. Y entonces vamos ahora a ir a la práctica. ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Besat Hashem, creo que vamos a tener que seguir, porque me escribí muchas cosas más aquí. Pero para empezar estamos bien. ¿Cómo se empieza? ¿Qué se hace? Una persona no puede cambiar si no va a tener un trabajo diario. Eso es, punto. ¿Quieres ser Arnold Schwarzenegger? ¿Tener músculos enormes? ¿Tienes que trabajar cada día?
No puedes sentarte en el colchón, así, en el sofá y empezar a comer papa frita. Tienes que trabajar. También en el mundo espiritual. ¿Quieres músculos espirituales? Que es la buena vida, tener las herramientas necesarias para poder superar las pruebas y los problemas. No hay problema. Tienes que dedicar tiempo cada día a hacer un trabajo. No es un trabajo duro. Hay que dedicar solamente el tiempo. ¿Qué? Primero, hacer dieta. Hay que empezar una dieta. Fijarte cuáles son las cosas que ves. Tenemos que saber que los ojos les llaman las ventanas del alma, ¿no? ¿Qué son las cosas que penetran ahí adentro? En esa caja. ¿Qué es lo que estás viendo? En la computadora, en la televisión, en tu celular, en el trabajo. ¿Qué es lo que estás mirando? Si estás mirando cosas que ya entiendes, yo no tengo que explicar, que no son buenas, si es violencia, si es todo tipo de herejía, si es lujuria, todo tipo de cosas que afectan el alma del hombre, manchan el alma. Si estás viendo ciertas cosas como esa, tienes que empezar la dieta. Dejar. Ya dijimos miles de veces, hay hoy filtros que puedes poner en tu celular, en tu computadora en casa, en tu oficina. Hay todo, solo tienes que querer. Tienes que querer tener una vida mejor. ¿No quieres? Puedes seguir así con toda la basura y suciedad que tienes dentro de esos aparatos y dentro de tu cerebro. Pero si quieres cambiar, empezar a poner filtros. Dejar de a poco esas cosas. ¿Cómo dejar de fumar de a poco? Nadie dice que es fácil, pero vale la pena. Y luego empezar a introducir buenos pensamientos. Cada día, no dejar cada día de tener una clase de Torah. Hoy es tan fácil. Hoy puedes estar manejando, sí, tu automóvil, manejando, y nunca se puede llegar a tiempo con el tráfico. Escuchas un CD, ¿qué hay? Escuchas una clase. Y si de verdad quieres trabajar, puedes apuntar todo tipo de conocimientos y consejos que puedes extraer de ahí. O ir a un shiur, a una charla, un rab. Por internet tenemos hoy muchos. Y por supuesto los libros. Ustedes no saben la cantidad de gente que llega a nuestra yeshiva de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Qué? Como este hombre rico. Me cambiaste la vida, le dice el rab. ¿Qué cambié la vida? Yo no hice nada, escribí un libro, dice el rab. Sí, pero yo lo leí. El que lee puede cambiar su libro, su vida. Su libro también, su libro de la vida. Todo lo que hacemos sobre la faz de la tierra está escrito en nuestro libro personal. Sí, dice el rey Salomón. Todo lo que hacemos está escrito en nuestro libro de vida. Entonces hay que llenarlo con cosas buenas. Por lo menos 2 páginas por día. Sí, te pones así las señales para saber dónde paraste. Y eso es todo. Pero hay que saber, si no lo haces a diario, no vas a ver el cambio. No vas a ver ningún cambio. Y para concluir, otra vez, hay que saber que lo que dijo Rabbi Nachman, el gran médico del alma. Rabbi Nachman es el médico del alma. Buenos pensamientos son verdad, es la verdad. Malos pensamientos es mentira. Buenos pensamientos es la buena inclinación, la que te lleva hacia tu finalidad. Y la mala inclinación son los malos pensamientos. Ahora es tan fácil de reconocer y darse cuenta. ¿Te estás enojando? Hay algo negativo dentro tuyo. Es Yetzer Hara. ¿Estás contento, alegre, agradecido? Excelente. Es bueno. Tienes buenos pensamientos. Y entonces, si te das cuenta que estás triste, deprimido, preocupado, ¿qué puedo hacer? No puedo dejar de pensar en eso. Rabbi Nachman nos da otro consejo más. En Likutei Moharan, Rabbi Nachman nos dice que es imposible que el hombre tenga 2 pensamientos al mismo tiempo. No puedes pensar 2 pensamientos al mismo tiempo. Esta computadora está limitada. No es multiprocess. No, un pensamiento. Estás pensando en qué va a pasar.
bueno, no puedes pensar en ninguna otra cosa. A veces dice Rabbi Nachman, puedes pensar en caballos, en coches, automóviles, pero no pensar malos pensamientos. Es mejor pensar cosas vanas y tontas, pero no pensar malos pensamientos. Entonces, si ves que estás triste, si ves que no puedes dejar de pensar una cosa, enseguida tratar de distraer, pensar en otra cosa, en ese mismo momento ese malo pensamiento desaparece. Después va a volver. Dice Rabbi Nachman que la mala inclinación es como alguien que golpea la puerta, le dice no puedo ahora, después de 5 minutos golpea otra vez y más fuerte. Así es parte de esta lucha. Pero si sabes, si tienes esta información, que cuando piensas en una cierta cosa, otro pensamiento no puede entrar, entonces ya tienes una herramienta, sabes lo que hacer. Leer algo en voz alta, leer un salmo, leer un poco del libro del Jardín de la Fe, el Jardín de la Paz. Hacer otra cosa te va a distraer y entonces vas a poder de a poco hacer y introducir buenos pensamientos. Y entonces también va a pasar lo siguiente, la regla del Baal Shem Tov. Si piensas bien, va a salir bien, te va a llegar el bien. Entonces a la luz de todo lo que hemos aprendido, hay mucho más, pero ¿con qué vamos a quedarnos de esta charla? De esto. Tus pensamientos están en tus manos. Tú tienes el control sobre tus pensamientos, que nadie te engañe. Es un trabajo. Toda tu vida pensabas que no, me llegan los pensamientos. No es así. Puedes tener control. Es como un caballo. Tú tienes que ser el jinete, tú tienes que manejar este automóvil. Con práctica lo vas a poder adquirir. La práctica es siempre en voz alta decir una buena cosa, decir un buen pensamiento y hacerlo penetrar en tu cabeza. Después de poco vas a ver que ya es mucho más fácil y de hecho toda tu vida puede cambiar. Y entonces puedes hacer un nuevo comienzo. Puedes hacer un Bereshit. Puedes empezar de nuevo porque Bereshit dijimos en la cabeza. El principio de todo es la cabeza. Y entonces si el pensamiento está puro y limpio, tu boca se transforma en una boca limpia que habla buenas palabras, palabras de fe, de aliento, de santidad. Y luego también eso afecta a tus acciones. Que el Creador nos ayude pensar bien, que todo salga bien, que podamos cambiar de verdad y saber que todo se puede alcanzar, todo se puede lograr. El Creador está siempre con nosotros. Estos son buenos pensamientos. El Creador está con nosotros y quiere nuestro bien y quiere guiarnos y quiere llevarnos a nuestra perfección y entonces, por eso reveló este conocimiento tan importante en el mundo. Hay que difundirlo y vivirlo. Bezrat Hashem, así podamos ver pronto la llegada del verdadero Mashiach, la reconstrucción del Sagrado Templo aquí en Jerusalén y un mundo mejor, Bezrat Hashem. Shalom desde Jerusalén.